Una, dos y tres. Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar el análisis de dos museos. El primero es el Museo de San Carlos y el segundo es el Museo Nacional del Estado de México. ¿Son estos dos? Museo de la Ciudad de México. Ah, sí, está bonito. Nuestro objetivo era el análisis de las personas, era analizar desde su arquitectura, quiénes lo visitaban, por qué lo visitaban, cuál era el conocimiento que nos daban esos museos también. Y en este análisis, en este trabajo que hicimos, cubrimos varios aspectos y uno de ellos fue qué estrategias se están usando estos museos para ser más visitados. De acuerdo a nuestra investigación, la primera fue difusión digital, tenían redes sociales, estaban en todos lados en internet, ¿no? Tenían eventos de fin de semana, como podrán ver aquí por ejemplo, este chaval con los ojos vendados tocando como un cuadro. Es una exposición para ciegos, se llama Tocarte. Este artista mismo, sus obras de arte las hacía 3D para que personas que estuvieran ciegas les pudiera tocar y pudiera saber, acercarse más un poco a este aspecto, ¿no? Eventos de fin de semana y descuentos a estudiantes, personas de tercera edad, entre otras. Entonces esas eran sus principales estrategias como para llamar más la atención de los espectadores. En cuanto a la arquitectura, primero tenemos el Museo del Estado de México, que era una arquitectura barroca junto con el clásico del Estado de México, perdón. El arquitecto que lo hizo fue Francisco Antonio Guerrera en 1776. Este mismo museo antes era un palacio de los condes de Santiago de Calimaya y hasta en 1918 creo fue cuando el Estado lo decretó el Museo Nacional. En el otro lado tenemos el Museo Nacional de San Carlos, igual neoclásico con colores sobrios en la fachada y barroco, muy distintivo de la era en la que se construyeron estos edificios. Manuel Tolsa, que era un escultor, lo construyó a principios del siglo XIX. Lo característico y que me gustó mucho de este museo es de que esa estructura la usaron para diferentes usos, como llegó a ser una tabacalera, llegó a ser incluso la Lotería Nacional, ahí tenía pues, sus oficinas, y incluso en algún momento fue la preparatoria número 4. Algo que me cabe mencionar de estas estructuras es de que eran carentes de algunos servicios. Por ejemplo, en el Museo Nacional de San Carlos no tenían rampas para minusválidos y estaban en la entrada, o sea, fue algo que sí, pues, era algo a notar, la verdad. Y
en el Museo del Estado de México, como que el flujo de personas que había no era muy fluido, por lo tanto como que muchas personas estaban atascadas en los cuartos de las exposiciones, o sea, se tardaban mucho en pasar. Bueno, en cuanto a su espacio geográfico, el Museo Nacional de San Carlos estaba como a 2 calles del Monumento a la Revolución. ¿Sí lo han visto? Uno que tiene como 8 años que lo hicieron. Bueno, está como a 2 calles sobre Avenida Puente de Alvarado. Y para llegar a bueno, sí hay tanto problema. Bueno, lo hicimos como en diferentes métodos. Yo me la aventé en metro, ellos en Uber los dos en Uber y yo en metro. Entonces, de los estacionamientos están casi igual, todos cuestan como 40 pesos la hora. Y no tienen tanta demanda en esta zona, en el otro sí, pero en este no tienen tanta demanda. Y el metro, solo si conoces muy bien el metro, sí está fácil llegar. Luego en el museo, no es de la Ciudad de México, ese está literal a un lado del Zócalo. O sea, está el Zócalo y la calle que está al lado en Pino Suárez está literal ahí. Y para sí está demasiado complicado si quieres ir en carro o hasta en Uber. Porque bueno, también lo regamos porque fuimos el domingo que era puente. Entonces literal todas las calles están cerradas, es un despapalle llegar. Yo llegué en metro, entonces me bajé en Pino Suárez, en la misma calle donde está, entonces salí y literal estaba enfrente del museo, entonces no tuve casi ningún problema. Pero ellos fueron en Uber y tuvieron que caminar y así, me dijeron que sí les costó trabajo. Bueno, sí, la verdad una recomendación sería pues llegar al metro porque pues, es muy caro el estacionamiento y pues, es poco viable por lo mismo del tráfico y hay muchos carros, entonces sería una buena recomendación. Bueno, el tipo de personas o la gente que visita cada museo, para San Carlos es gente más como arriba de 30 años o que les interesa mucho el tema, porque casi todas las artes son artes europeas como del siglo XX o así. Entonces si no tienes un conocimiento previo, haz de cuenta, yo si no hubiera tenido la clase de prepa de arte y cultura, entro a ese museo y literal no sé nada. O sea, están las secciones separadas por romanticismo, neoclásico, así como por barroco, cada cosa. Y si no tienes un conocimiento previo no vas a entender nada. Entonces es como gente más adulta que le gusta el tema o que sí sabe sobre eso. Y es muy raro ver niños o personas más jóvenes, al menos que les hayan dejado por la tarea o algo así, que los ves tomando nota y sabes que es para tareas o cosas así. Bueno, y para el de la Ciudad de México, ahí sí es como ya dijo que es más interactivo, sí va gente de todas las edades, no solo gente mayor, van desde niños, van muchos grupos de familias. A ese iba mucha gente como con su familia de 7, 8 personas, no sé cómo son datos, como 7, 8 personas iba cada quien. Y como que se veía que se la pasaban mejor a comparación del otro, que literal sueles ver y cambiar al otro y al otro y al otro, y entonces está como fastidioso. Sí, bueno, el Museo de San Carlos era un poco más serio, en cambio el Museo de la Ciudad de México era más didáctico y pues había un público más diverso. Bueno, para el objetivo de las personas, no podíamos ir como con cada persona y le preguntando como, oye, ¿qué vienes aquí? ¿O qué trajo aquí? Entonces lo que hicimos fue como estar como el paparazzis con cada persona, irla viendo, irla analizando, o sea, irla como siguiendo a ver qué iba haciendo, para saber realmente a qué venían o qué es lo que querían hacer. Entonces hicimos como con unas 13 personas de diferentes edades, desde niños, jóvenes, adultos o gente ya mayor, que se ve que son de la tercera edad. Y lo que al final que llegamos es que la gente que ve en familia, literal solo un integrante de la familia es el que realmente se ve que quiso ir ahí. O sea, casi todos los niños o chavos de nuestra edad, literal todo el tiempo se la pasaban con el celular, o los papás eran como, mira esto, y literal ya como volteaban, veían la pintura, veían eso, y ya se regresaban a lo suyo, ya estaban en el celular. Así era con casi todos los niños. Y los jóvenes como de nuestra edad, casi todos iban como con notas, entonces eso nos da a entender que era una tarea o algún trabajo que les habían dejado de la escuela, porque se la pasaban tomando notas como de cada cosa, o dibujando, algo así.
y gente como entre 25 y 40 años, o sea, que iban como, se veía que no era gente de aquí, se veía que eran como turistas, traían su cámara, traían como, ¿cómo lo explico? Algunos hasta venían con guía. Eso te da a entender que esa gente sí quiere estar ahí, sí le interesa cada cosa que ve. Y la gente de mayor edad normalmente iban como con niños, entonces se ve que era gente que intentaba inculcarle a sus hijos como el visitar museos o tratar de fomentarle eso a sus hijos. Bueno, mi experiencia dentro de los dos museos, el primero fue el de San Carlos. Yo llegué muy temprano y vi ciertas exposiciones que estaban ahí dentro, pero quería entrar en conjunto con ellos dos y pues la última era a las 10 creo, y ellos ya llegaron un poco tarde, entonces ya no pudimos entrar todos juntos. Pero lo que aprendí de ahí es de que las exposiciones las van a hacer ciertos tipos de personas que están cubriendo como su servicio o su servicio social o su tesis. Entonces ellos están impartiendo ese tipo de exposiciones. También regularmente, como ya habían mencionado, el tipo de gente que concurre es menos adultos. Esto se debe a que creo que los adultos tienen menos posibilidades de estar en un tiempo libre. Y mientras tanto, el de la Ciudad de México, ese está muy concurrido. Todo tipo de personas está ahí dentro. Desde que llegamos, desde el principio, había mucha gente. Así, bueno, otro que cabe mencionar del Museo Nacional de México fue de que había muchísima gente, ya sabes, mucha diversidad entre personas. Había una colísima enorme, entonces la verdad sí nos costó un poco de trabajo entrar, sí estuvimos un rato ahí parados en el sol, pero vale la pena, la verdad sí lo recomiendo mucho. Y como conclusión de nuestro análisis fue de que los museos no les hace falta gente, sin embargo lo que les hace falta es el público adecuado. Como ya le había mencionado a Miguel, los niños la verdad se interesan un poco más en su celular, porque no están inculcados a hacer eso. Sin embargo, yo siento que lo que debemos de hacer es dirigir la publicidad y todo eso a personas que sí les interese. Y como también dijo mi compañero Miguel, es de que sí hay gente que sí les interesa, o sea, no todos estaban en su celular o no todos estaban dispersos. Entonces, por ejemplo, el Museo de San Carlos podría ser un poco más serio. El museo las exposiciones que tiene son más sobrias, o sea, hay se recomendaría mejor para gente de mayor edad. Y el Museo de la Ciudad de México yo creo lo recomendaría para personas más didácticas, niños, jóvenes y adultos. No sé si quieren agregar otra cosa. Gracias. Gracias.